Rafael Paz, ¿se han acercado a ustedes como autoridades en esa materia inversionistas extranjeros, inversionistas dominicanos, para manifestarle esa preocupación de ese clima, ¿verdad?, que hemos estado viviendo los últimos días en la República Dominicana, de tanta convulsión política y social? Bueno, es que evidentemente la convulsión no es social. Cuando tú miras el cuadro de la situación, Claro. tú te das cuenta que lo que hay es un conflicto de tipo político partidario de cara a un proceso muy particular. La sociedad dominicana está Claro. tranquila. Tú vas a los barrios, tú hablas con la gente, tú vas a las empresas, vas a los sectores, todo el mundo disfruta de una tranquilidad. ¿Dónde hay un conflicto? Y por eso es que hemos hecho el llamado frente al Congreso Nacional, un conflicto de naturaleza, vamos a decir, muy particular. Y eso está mandando un muy mal mensaje. Eso no es democracia. Es decir, hay un derecho a a la libre reunión y hay un derecho a la manifestación La pacífica. protesta pacífica, Pero claro. cuando tú ves grupos que quieren ponerle una camisa de fuerza a un poder del Estado que está habilitado constitucionalmente para tomar decisiones, entonces eso genera preocupación. El Congreso Nacional ejerce su función a través de las decisiones. La democracia se perfecciona, y aquí don Álvaro ha hablado muchas veces de eso, se perfecciona a través de un acto simbólico, que es lo que es la piedra angular del sistema democrático, que es el voto. Cuando una persona vota de manera libre, sin presión, entonces se perfecciona la democracia. Y eso sirve para votar, para elegir una persona, pero también votar para ejercer funciones constitucionales. Y si el Congreso perfecciona su naturaleza de poder del Estado cuando emite decisiones, si tú maniatas el Congreso poniendo primero presión psicológica o moral en contra de ese Congreso y luego presión física a través de manifestaciones para evitar que el Congreso tome una decisión conforme sus funciones constitucionales, entonces eso genera una preocupación generalizada en todos aquellos que han estado acostumbrados a que el país avance y tome Y decisiones. no sería que una crisis que un partido en el poder que no ha sido capaz ni siquiera de dirimirla dentro de sus propios organismos está creando entonces una crisis institucional en un poder del Estado. Porque hay que entender, por ejemplo, si nosotros nos vemos como bien señala, aquí no hay crisis social, no tenemos crisis de carácter económico, tenemos un flujo de inversión extranjera extraordinaria y un crecimiento económico por encima de un 6%. Entonces, esta situación coyuntural, que pienso que el día de hoy o en esta semana, en las próximas 2 semanas, concluye ese debate, no sería que un partido político, en este caso específico el Partido de la Liberación Dominicana, del cual yo formo parte, cuya dirección no ha tenido capacidad para dirimir un conflicto interno, lo ha traspasado a un poder del Estado. Bueno, yo creo que en el caso del partido, sus propios estatutos establecen la manera en cómo se dirimen los conflictos internos. Y por eso, y eso de hecho fortalece el argumento que acabamos de presentar sobre votar, sobre tomar decisiones. En el caso del partido, las decisiones se toman por votación y sus estatutos son claros. Solamente hay que irse a los principios, a los literales C y D. ¿Qué dice el literal C de los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana? El partido se encuentra y regula su vida interna apegado al predominio de la mayoría democrática y el respeto de la minoría, y constituye la condición esencial de su cohesión ideológica y metodológica para la unidad de acción. D. Todos los miembros deben observar la disciplina partidaria. La minoría se subordina a la mayoría. El partido reconoce y garantiza los derechos de todos sus miembros y de los organismos intermedios y de base para expresar sus posiciones a lo interno de la organización. Las decisiones democráticamente adoptadas por los organismos superiores son de obligatorio cumplimiento conforme al orden jerárquico. Se habilita el derecho a impugnar, de acuerdo a la Constitución, las leyes respectivas, los estatutos, los reglamentos y las disposiciones disciplinarias. Pero es que el PLD como organismo, el PLD no ha fijado una posición
el comité político con el tema de la reelección. No se ha reunido, y sí, porque si el PLD como organismo se reúne y fija una posición pública con el tema de la reelección y hay una insubordinación, ya la situación es diferente. El problema es que han traspasado un conflicto interno que no son capaces de dirimir en un organismo a un órgano del Estado, que es el Congreso, que es la Cámara, que es el Congreso Nacional. Entonces, debemos tener un mea culpa con relación a lo que está ocurriendo. Lo que me refiero es, primero, que esto es un tema de carácter coyuntural. Segundo, que tenemos realmente una estabilidad económica, una estabilidad política, y que ojalá este conflicto, que el PLD, que no ha tenido capacidad para dirimir internamente, que lo ha llevado al Congreso Nacional, que pase de manera coyuntural en la próxima semana y ojalá el país pueda volver a la normalidad. Ahí yo quisiera hacer una acotación, con el permiso de ustedes, y está relacionada a lo que nosotros todos estamos viendo en este momento. Hay una situación muy clara y evidente de unos comportamientos, de unas manifestaciones que están incitando a un desorden nacional. En ese sentido, todos hemos sido testigos de las situaciones que se han estado llevando a cabo en las últimas semanas y que en definitiva no están aportando al mantenimiento del orden público. Aquí yo quiero hacer un llamado a la reflexión para que todos pensemos primero en el país. Porque cuando se masifican los grupos, ustedes lo saben, desde el punto de vista psicológico y sociológico, pueden desbordarse las pasiones y situaciones de una minoría, como bien ustedes acaban de plantear, temas que deben ser resueltos a lo interno de los partidos políticos, están y pudieran afectar al país. Entonces, en este caso es un llamado al orden público a mantener la paz social, claro, la tranquilidad, y obviamente el Estado va a garantizar, obviamente, que esto ocurra. Pero en ese sentido sí es importante que todos podamos estar observando de manera atenta las situaciones y los comportamientos y los llamados que han sido manifiestos en estos últimos días en la opinión pública. Aprovechar su intervención, licenciada Soraima Cuello, perdón, para preguntarle sobre otros proyectos que está desarrollando la Presidencia de la República y que sabemos que usted ha estado trabajando en alguno de ellos, como es el caso de República Digital. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuál es el nivel de avance que tiene este proyecto que ha estado desarrollando la Presidencia de la República? Bueno, República Digital ha estado avanzando de manera significativa, ofreciendo oportunidades de becas a los dominicanos y dominicanas, justo con la finalidad de seguir promoviendo el empleo en el país, la formación continua y el emprendimiento. Entonces, en ese sentido, hace apenas unas semanas que estuvimos anunciando unas 20,000 nuevas becas en las áreas de tecnología que están completamente vinculadas a la cuarta revolución industrial y a los cambios que estamos viviendo en la humanidad. Además, República Digital, como todos ustedes saben, ha estado trabajando en los servicios en línea con Gobierno Digital Abierto y Transparente, y a la fecha tenemos más de 610 servicios que pueden ser utilizados por cualquier dominicano y dominicana sin tener que desplazarse desde sus hogares. Bien, Rafael Paz es, además de funcionario del gobierno, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, pero tiene también aspiraciones políticas como miembro del Partido de la Liberación Dominicana y está aspirando a tiene una precandidatura a la senaduría por el Distrito Nacional. ¿Qué te motivó, Rafael Paz, a salir de los sectores empresariales donde te desempeñaba, una vida en bajo perfil políticamente hablando, a dar la cara y salir adelante persiguiendo una senaduría? Mira, Rosendo, yo en cualquier otro escenario me referiría con entusiasmo a ese tema, porque digamos que en términos particulares me convendría, pero yo creo que en este momento los temas del país están por encima de los temas particulares. Perfecto. Y es el espíritu que quiero transmitir a todos aquellos que entienden que una candidatura o que una opción determinada tiene mayor peso
que la estabilidad de la República Dominicana y los intereses nacionales. Y yo quiero agotar todo mi tiempo en esta conversación de hoy, maravillosa con ustedes, este privilegio que tengo hoy, para referirme a la necesidad de que volvamos a la institucionalidad. Todas las fuerzas políticas. Miren, los estados de agitación no contribuyen ni fortalecen la democracia. Tratar de maniatar al Congreso y de ponerle una camisa de fuerza no es defender la Constitución. Cuando usted atenta contra los procedimientos establecidos en la propia Constitución, de manera fáctica, porque eso es demostrable, están los hechos, está todo ese intento de provocar situaciones de violencia para generar una reacción de la autoridad, que la hemos visto en videos, tratando de producir una desconsideración de parte de un oficial público a un legislador para tomar eso luego como excusa para lanzar acusaciones en contra del gobierno. Cuando vemos todo este estado de agitación de personas marchando hacia el Congreso, toda esta acusación de tipo moral para amedrentar a los congresistas, porque si votan en tal forma, entonces fueron comprados. Eso debilita y es un atentado real, fáctico contra la Constitución. Porque todo lo otro que se ha dicho son puras especulaciones sobre la base de suposiciones, utilizando el morbo y la desconfianza. Y eso no fortalece el país. Estamos en medio, y ustedes que son estudiosos de la historia, y sobre todo don Álvaro, que es un historiador, estamos en el medio de un cambio de ciclo político en la República Dominicana. Similar a lo que ocurrió al final de la década de los 90 o a mediados. Y ese proceso hay que protegerlo porque se trata del futuro del país. Todo lo que estamos haciendo ahora va a afectar a las futuras generaciones. Y eso hay que cuidarlo. Estamos mandando un ejemplo. Y el Estado dominicano, y creo que es uno de los mensajes esenciales que queremos compartir con ustedes, está en la obligación y en la disposición de garantizar la paz, el sosiego y el orden en la República Dominicana. ¿Y ustedes qué creen, verdad? ¿Están pesimistas, están optimistas? No sé cómo llamarle. ¿Hay una solución? ¿Habrá una solución? Bueno, dialécticamente tiene que haberla, ¿verdad? Toda crisis va acompañada de una solución. Pero ustedes lo ven así. Mire, yo creo que nunca fue más oscura la noche que cuando iba a amanecer. Entonces, podrá existir toda esta bruma, pero habrá una solución. Ahora, yo quiero recomendarles a aquellas cabezas calenturientas que están mal aconsejando a líderes importantes del país a que entiendan que la naturaleza esencial del Partido de la Liberación Dominicana y de sus miembros, que es la obra política más formidable que se ha construido en la República Dominicana en términos institucionales, un partido que surgió sobre la base de métodos de trabajo establecidos, del centralismo democrático, de la unificación de criterios, de la dialéctica como proceso para la toma de decisiones. Ese partido, que se ha mantenido unido a pesar de esta gran tensión interna, cualquier otro partido del sistema se hubiera partido en 1000 pedazos, que no hubiera sido el Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay un espíritu, un sentimiento PLDista profundo que supera a las aspiraciones particulares de cualquier líder del partido. Y hay que volver a ese espíritu. Y si hay un liderazgo que entiende que debe ser discutido un tema, lo que corresponde es que se convoque el comité político del partido y que se someta a discusión y que se tome una decisión. Porque hay algunos que dicen, no, que hubo un pacto, que se suscribió un documento. Esa es, a lo sumo, es una resolución del comité político del PLD. Pero hay un problema. Y una resolución del comité político del PLD puede ser modificada por otra resolución del comité político del PLD. No está escrita en piedra. Entonces, la votación, la decisión de la mayoría de los órganos legítimamente constituidos es la que perfecciona la democracia,
interna en el caso de los partidos, externa y general en el caso del Congreso Nacional. Nos Bien, vamos con Kundo y regresamos con la nuestros entrevista. invitados. Es el gobierno. Son las 10:12 minutos en el gobierno de la mañana, con dos distinguidos invitados y una gran cantidad de preguntas, a veces en exceso, ¿verdad? Pero eso es parte del protagonismo. Nayib Chabebe. Chaede. Chaede. Sí, Chaede. No, Chaede, yo no, libanés, descendiente de libanés, ese señor Arbelo, ¿verdad? Ravelo. Ravelo, sí, yo sabía que no era Arbelo. Bueno, pero yo quiero preguntarle a Rafael Paz, recientemente el Comité Nacional de Salarios acaba de aprobar un incremento salarial en el sector privado no sectorizado de un 14%. Inmediatamente las asociaciones empresariales han empezado a quejarse del tema de la reclasificación, del tema de que eso va a afectar y va a llevar a la quiebra a una cantidad importante de empresas, sobre todo de las llamadas MIPYMES. Y me gustaría conocer la opinión tuya como director de competitividad, si real y efectivamente esto afecta la competitividad de las empresas, este incremento salarial aprobado. Mira, antes de responder esa pregunta, Zoraima Cuello quería responder una de las preguntas anteriores. Con mucho gusto. Y por razones de honrar a mi distinguida compañera, entonces voy a permitir que ella honre el programa y esta mesa. Muchísimas gracias. No, don Álvaro hacía una pregunta antes de irnos a la pausa, relacionado a si estábamos optimistas. Y en ese sentido, yo que vengo de trabajar en las áreas de recursos humanos y ser una alta doliente de nuestro país y que he estudiado también los comportamientos, entiendo que la República Dominicana está llena de gente maravillosa, de gente que está analizando lo que está ocurriendo y que vamos a salir victoriosos de esta situación. De eso yo estoy prácticamente convencida, yo estoy optimista. Sí, hemos aprovechado este espacio para hacer este llamado, porque sí, obviamente, hay inquietudes en diferentes ámbitos por los comportamientos, como decía hace un momentito, que hemos estado visualizando, pero en sentido general, nuestro país está muy claro. Los dominicanos y las dominicanas estamos muy conscientes de lo que se está viviendo y de lo que se está jugando, y a su vez de que no es la mayoría que se está expresando. Y ese es un elemento fundamental. Y el optimismo también viene en ese sentido, en el sentido de que son los menos que no están respetando incluso la institucionalidad no solamente de los partidos políticos, sino también de los poderes del Estado. Porque tenemos que respetar, en este caso, como bien decía el señor Paz, la institucionalidad del Congreso, que tiene unos poderes justamente otorgados por nuestras leyes y la Constitución de la República, los cuales tenemos que respetar entre todos. Entonces, un llamado a recordar que los dominicanos somos inteligentes y que estamos analizando estas situaciones y que de esa misma forma se va a seguir manifestando la democracia. Yo estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con los que piensan el país entero está inmerso en esta crisis. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Que los diferentes sectores de la vida nacional están siendo afectados y perjudicados por esta situación, eso tampoco es verdad. Y igual que eso de que el pueblo está integrado, ¿verdad?, a esta crisis. No, eso no es cierto. El pueblo no está integrado a esta crisis. Hay una crisis en un partido político y esta crisis en ese partido político la representan dos grandes hombres y alrededor de ellos los que simpatizan y los que se benefician del poder o de los que aspiran a llegar o volver al poder, etcétera, etcétera. Entonces me parece a mí que se exagera cuando se plantea, bueno, esta es una crisis nacional, es como si fuera, bueno, un estallido de un 14 de julio y está todo el mundo buscando la Bastilla donde queda. Eso no es así. Y por el contrario, yo considero que lo que quiere el pueblo dominicano es una solución
una solución, no un enfrentamiento. Así es. Porque sabe a dónde nos han llevado a través de la historia los enfrentamientos. Quieren una solución que considera el pueblo que esa solución es necesaria para el bien del país y para mantener el estado de cosas que ha prevalecido, ¿verdad? Que es muy importante. Los pueblos no se dice que las clases, Marx, alguien habló de eso, los pueblos no se suicidan. Este pueblo, después de haber disfrutado y tenido todo este proceso, vamos a llamarle democrático, una democracia coja y todo eso, pero democrático, no es verdad que este pueblo sea masoquista de manera tal que quiera regresar a una situación caótica. Por eso yo creo que el pueblo, por eso pregunté lo de estar optimista, el pueblo dominicano quiere una solución a esta situación, no quiere que la misma empeore. Y por demás, no es cierto que el país, que todo el país o gran parte del país está integrado a esta crisis. No, es una minoría. Así es. Pero es una minoría que hace bulla, es una minoría que se proyecta y es una minoría a la que le dan fuerza los medios de comunicación. O sea que yo considero que esto va a pasar, que esto debe pasar de una forma u otra, pero además, repito, no es verdad que el pueblo dominicano está inmerso de una manera casi psicótica en esta problemática. Bien, yo quiero entonces, don Álvaro, retomar la pregunta. Y eso es tan así, perdón, Nayib, porque te voy a responder tu pregunta. Como eso que es está tan huyendo, así. No, yo soy un hombre de valor, todo el mundo lo sabe en este país. qué Todo bueno. el que me conoce sabe que yo le doy el frente. Qué a la bueno, situación. qué bueno. Entonces, el pueblo es sabio, los pueblos son Así sabios y se dan cuenta. La gente ve los videos, ve los intentos de montaje de situaciones, pero por Dios, ustedes no recuerdan un diputado agarrando a un policía y otro voceando al lado. Mira, el policía le está dando al diputado. Ustedes vieron ese video. Señores, eso parece un montaje de un estratega de comunicación queriendo generar una acción de agitación frente al Congreso Un desafío a para la que se autoridad. produzca un hecho lamentable y tomar eso como justificación para que sectores se indignen y entonces atraerlos. Eso se nota a leguas. Se nota, está claro. Esto es una estrategia bien montada de agitación frente al Congreso con objetivos comunicativos. Yo decía que los sectores productivos se preocupaban. Ustedes saben también por qué. En el momento donde se produce un cuestionamiento al país internacional por un tema delicado de la economía dominicana, con el tema turismo, está la prensa internacional aquí. Y se aprovecha ese momento para generar toda una situación frente al Congreso Nacional para que la prensa internacional se haga eco y proyecte una situación irreal y afectar de esa manera la imagen internacional del país. Ese tipo de cosas son las que no pueden ocurrir. Ese es el tipo de cosas que la sociedad tiene que señalar y tiene que enfrentar. Tenemos que dar un paso atrás. Tenemos que volver a la racionalidad. Tenemos que demostrar que nos importa más el país que la agenda particular. Tenemos que dar lecciones de desprendimiento. Los grandes liderazgos del mundo se han construido sobre la base del desprendimiento, de abstraerse de las situaciones, de pensar en las mayorías, de pensar en el futuro, no de pensar en lo inmediato. El presidente Danilo Medina, en el año 2009, y yo soy testigo de excepción de esta situación que voy a narrar en este momento. En el año 2009 no habían los votos en esa reforma que se convocó para aprobar los temas sensibles. El gobierno del presidente Fernández no tenía los votos para aprobar el cambio del modelo de elección presidencial. Usted lo recuerda, don Álvaro. Y ante esa situación de estancamiento en la Asamblea Nacional, se produjo un acuerdo que sorprendió al país, donde aparecieron en un hotel sin que nadie lo estuviera esperando en ese momento, el presidente Fernández y el entonces
ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, mi amigo Miguel Vargas Maldonado, y suscribieron un pacto y acordaron unos puntos. Y eso luego fue ratificado en un voto de confianza del comité político, que no estaba enterado de la suscripción de ese acuerdo. ¿Y qué sucede? Cuando se lleva el tema a la Asamblea Nacional, y ustedes lo recordarán, cuando ocurre todo esto, se divide la bancada del entonces PRD. Y Neney Cabrera era el vocero de los diputados de Miguel, y Rafael Calderón, diputado del PRD en ese momento, era el vocero de la bancada de Hipólito Mejía. Y los legisladores de Hipólito, con los de Danilo, tenían la mayoría suficiente para tumbar el artículo que modificaba el régimen de elección presidencial y habilitaba nuevamente al presidente Leonel Fernández. Y los dos grupos decidieron hacerlo, los legisladores. Y en la mañana del día que se iba a tumbar y se iba a dejar inhabilitado al presidente Fernández, Danilo Medina personalmente le dijo a los legisladores que él se oponía a ese intento. En un acto de desprendimiento personal, sin precedentes. Y ese acto de desprendimiento y esa prudencia y esa moderación y ese silencio del que ustedes se hacían eco todos los días en este programa, fue el silencio más comentado del país. Ese desprendimiento le abrió las puertas del Palacio Nacional años después, con el apoyo de la mayoría del pueblo dominicano, con el apoyo de la mayoría de su partido. Así se construyen los liderazgos de futuro. No podemos, por un interés particular, y me disculpan, poner en un estado de zozobra al país completo, como ha dicho o como se ha comentado aquí. Aquí el país está en tranquilidad. El dominicano por naturaleza es moderado. Es amante de la paz, es amante del orden, es amante del sosiego. Todos los que estamos aquí, si hiciéramos una encuesta aquí y preguntáramos qué es lo que más queremos, todos diríamos que queremos paz y sosiego, tranquilidad, solución. La agitación no conduce a nada. La agitación no es democracia. Y hay agitadores profesionales medrando alrededor de los liderazgos para producir situaciones que a nadie favorecen, porque a nadie favorecen. Me gustaría, antes de concluir, no hay una pregunta en el aire todavía, una pregunta en el aire que nosotros hicimos con relación a su posición como director ejecutivo de competitividad, al incremento salarial que se realizó hace apenas una semana y algo en el Comité Nacional de Salarios, si afecta o no afecta realmente la competitividad de las empresas como ellos argumentan. Yo creo que hay que separar una cosa de otra. El aumento salarial es justo y legal, porque cada 2 años, de conformidad con la ley, hay que producir un aumento de los salarios mínimos en la República Dominicana. Pero también la ley establece que hay una clasificación de las pequeñas, las medianas y las microempresas y establece unos parámetros. Entonces, las asociaciones que representan a ese sector han hecho un planteamiento y han marcado un curso de acción y ellos seguirán ese curso de acción al cual tienen todo el derecho. Entonces, mientras tanto, el país sigue produciendo, sigue trabajando. Y vamos a continuar trabajando. Tú le preguntabas a Soraima Cuello hace un momento sobre República Digital y te dio una respuesta de los trabajos que está haciendo el gobierno. Seguimos trabajando, señores. El gobierno no se detiene. Los sectores productivos no se detienen. Todo el mundo está en lo suyo. Vamos a seguir por ahí. Vamos a seguir echando esta República Dominicana para adelante. Vamos a seguir sacando gente de la pobreza. Vamos a seguir trabajando con las comunidades marginadas. Vamos a seguir generando riqueza. Eso es lo que necesitamos en la República Dominicana. Más producción, más trabajo, más compromiso, menos agitación y menos confrontación. Bien, muchísimas gracias a Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, y a Soraima Cuello, viceministra de la Presidencia.
ambos con importantes funciones en el tren gubernamental, pero que han venido aquí básicamente a expresar interesantes opiniones políticas sobre la coyuntura actual en la República Dominicana.